Buenas tardes, queridos oyentes de Obligados a Volver. Soy Marina Martínez en este espacio de Perspectiva Psi. Hoy les propongo pensar acerca de la explosión de noticias, interpretaciones y memes que se produjeron en las últimas semanas respecto al tema de los carpinchos en Nordelta. Brevemente, la situación se produce a raíz de la aparición de estos animalitos en los jardines y casas del barrio privado, construido a principios de los 2000, justamente sobre terreno de humedales, que son el hábitat, entre otros, de los carpinchos. La progresiva multiplicación de esta especie natural, de este tipo de ecosistema, como les decía, parece deberse a varios factores, como la desaparición, disminución considerable y o migración de sus predadores, y a las alteraciones en el nivel de los cursos de agua debidos al cambio climático. En la causa de todos estos motivos está el accionar del ser humano, impiadoso ecocida. Pero todo lo referido a las causas ambientales y las características de los carpinchos podemos leerlo en la multiplicidad de noticias de estos días, aunque hay que decir que en su contenido no aparecen grandes variaciones. En este espacio quiero poner énfasis en otro aspecto, en el efecto social que ha causado la presencia de gran cantidad de carpinchos en un barrio que se ha construido para un sector de la sociedad de altísimo poder adquisitivo, que se caracteriza además por su idiosincrasia de defensa de un sistema capitalista neoliberal que entraña una profunda desigualdad social. Esta manera de pensar se vio claramente reflejada en un titular de página 12 del 19 de noviembre de 2018. Este titular decía: vecinos de Nordelta pidieron a la empresa de combis que realiza los traslados en el emprendimiento y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no viajaran las empleadas con ellos. Las mujeres que trabajaban para estos vecinos decidieron hacer un corte de calles como protesta por la discriminación. Esta manera de pensar el mundo, en el que ellos tienen todos los derechos, fundados en la idea de meritocracia, con la convicción de ser los dueños de todo lo que pueden pagar, está en el centro de la cuestión. ¿Por qué? Veamos algunas de las manifestaciones que vertieron algunos vecinos de Nordelta frente a la aparición de estos grandes roedores en sus viviendas. Hablaron de invasión. Los acusaron de agresivos, peligrosos, aunque todo lo que podemos leer de los carpinchos dicen que no es una especie agresiva. Y propusieron como salida a la situación, aparte de intentar espantarlos con armas de fuego, su expulsión, la intervención sobre su reproducción, o sea, a las consecuencias de su ocupación del ecosistema de estos animales. La solución la siguen pensando mediante intervenciones que representan nuevas alteraciones a la naturaleza. O sea, además de decirles invasores y agresivos y querer expulsarlos, que esto nos suena a conquista del desierto, ¿no? Y lo que sucedió con los mapuches durante el gobierno macrista. Creo que justamente estas reacciones de estos habitantes de Nordelta son las que han generado los efectos de multiplicación de memes y respuestas de diferentes sectores sociales. No puede negarse que todo lo sucedido con estos animalitos ha favorecido que muchas personas que ya venían involucrándose con el problema de la bajada del río Paraná y sus relaciones con su uso comercial debido al tema de la mal llamada hidrovía, se sintieran impulsadas a exigir el tratamiento del proyecto de ley de humedales, que se encuentra cajoneado en el Congreso desde hace un par de años.
Incluso realizaron una importante manifestación desde la ciudad de Rosario hasta el Congreso de la Nación. Pero el fenómeno se extendió y llegó a ser considerado hasta en España y el Reino Unido. Allí aparece en una noticia la comparación entre las expresiones masivas en las redes de diferentes actores sociales con respecto a los carpinchos con la lucha de clases en Argentina. Y esto no es una exageración ni un delirio, sino que puede explicarse por un modo de funcionamiento psicológico que tenemos todas las personas, que es el mecanismo defensivo de la proyección. Por medio del mismo se ven en otros o se suponen sentimientos que en realidad son propios, porque han sido proyectados en ellos. En este caso, estarían siendo proyectadas algunas cuestiones en los carpinchos. Un ejemplo muy claro de la proyección lo vemos en la relación entre las personas y los animales que crían como mascotas. Les suponen sentimientos, incluso pensamientos, que son interpretaciones a modos de actuar de los perros, gatos, etc. Cierto es que algunos animales domésticos se comportan de forma muy diferente, siendo atendidos por humanos, respondiendo al modo en que los tratan sus dueños. Pero también es claro que ellos no piensan ni sienten como humanos, que mucho de lo que se supone en ellos son proyecciones de las personas. En el caso de los carpinchos, y lo que los vecinos del barrio privado han expresado como invasión, puede pensarse que lo expresado en memes y dichos, inclusive en la cumbia que se les ha dedicado, está muy relacionado con este mecanismo de defensa psicológico. Y esto lo comprobamos sobre todo en aquellas imágenes y frases que muestran a los grandes roedores como jefes de bandas organizadas. Incluso es muy claro en este sentido el mural que hicieron en Mar del Plata los artistas callejeros del grupo Sismo, y lo nombraron Ocupas, en clara alusión a la serie televisiva de ese mismo nombre. En este mural aparecen varios carpinchos. Lo humorístico que se genera al ver y leer estos memes y frases indica que de modo no consciente se comparte ese contenido proyectado, que nos identificamos con quien lo propone y por la masividad con la que se expandieron, parece ser que somos muchos los que nos identificamos con esa proyección. ¿Cuál sería entonces eso que proyectamos en los carpinchos? Lo que nos inspira a que estos animalitos hagan justicia, diríamos. O sea, que les devuelvan a los verdaderos invasores, los que ocuparon el barrio privado, sin considerar el impacto ambiental que podría producir su construcción y expansión, algo de las molestias y daños que el ambiente sufrió por su individualismo. Pero también que estos simpáticos carpinchitos, sin pedigrí ni cotización en dólares, representen a las clases excluidas, a aquellas cuyas vidas contrastan diametralmente con la de esos habitantes de destruidos humedales. Así, las visitas de los capibaras, como también se los llama, al exclusivo barrio Nordelta, debido a alteraciones del ecosistema, recibe interpretaciones que canalizan mediante la creatividad y el humor lo que gran parte de la sociedad siente respecto de la lucha de clases en nuestro país. En un momento en el que la pandemia aún no permite manifestaciones realmente multitudinarias, sin dejar de lado cuáles serían las consecuencias si algunos humanos quisieran imitar a los carpinchos, los llamativos memes que adjudican a estos animalitos capacidad de organización en pos de recuperar su hábitat y los dibujan con ropas y banderas militantes, dan cuenta de hasta qué punto estos grandes roedores representan el sentir
y una importante parte de la sociedad. Hasta la próxima. Buen día, oyentadas de Obligados a Volver. Me invitaron nuevamente y hoy les traigo una historia del género negro, lo que solía llamarse el género policial. El fundador de la novela policial fue el gran Edgar Allan Poe, con Los crímenes de la calle Morgue, publicado en Filadelfia allá por abril de 1841. Poe crea un tipo de personaje, el detective, que no se conocía y que será el centro de la novela policial. Auguste Dupin, su detective, es una persona extravagante e individualista. Es ilustrado, un intelectual brillante y un analista frío sin empatía por el género humano, especialmente por las mujeres. En donde marca la diferencia Poe es en el modo con el que su detective resuelve el crimen. Lo hace solo pensando, puro raciocinio duro el suyo. No usa una destreza física ni posee el favor de los dioses, solo el razonamiento analítico. La novela policial arraigará en el Reino Unido lo que suele llamarse la novela policial clásica o de enigma. Toma escenarios y personajes de la alta sociedad británica. El delito preferido seguirá siendo el homicidio o la desaparición de objetos valiosos. No hay crímenes pasionales y el móvil es la codicia. Siendo así, el enigma a resolver debe ser a escala humana. En la naturaleza humana del enigma reside la esencia de la novela policial. El enigma es un crimen que requiere la acción del detective. Ahora bien, en esas mansiones de la clase adinerada, todo es como debe ser, por lo que el crimen es una excepción que viene a romper un equilibrio que debiera ser inmutable. El policial clásico busca recomponer una sociedad perfecta, imprevistamente dañada por la maldad y la avaricia individuales. Pero algo iba a cambiar con la crisis de 1929 y la Gran Depresión. Los escritores norteamericanos están sumergidos en una sociedad devoradora. Hay larguísimas colas de hambrientos esperando un plato de comida y el sueño americano es menos que un chiste de mal gusto. Como dice mi amigo Miguel Gaya, algunos ricos saltan por la ventana, pero otros quiebran más discretamente llevándose a casa sus millones. Y la mayoría de los norteamericanos se va a la cama sin comer y sin destino. El capitalismo muestra su rostro más brutal. Todo es un desastre. El equilibrio que en realidad nunca tuvo la sociedad norteamericana ya no existe. En esas circunstancias, dos genios, Philip Chandler y Samuel Dashiell Hammett, con sus emblemáticos Phyllis Marlowe y James Spade, crean un tipo de detective diferente al metódico especulador que resuelve enigmas sin moverse. El detective del policial negro norteamericano irrumpe en la trama a trompadas y balazos. Es sangriento, puede ser un bebedor empedernido, no cree en la justicia, tampoco en la policía. En eso se parece a la novela inglesa, los policías son una barra de ineptos. Quiere hacer justicia, pero no cree que eso alcance. Para el policial negro, el móvil del crimen sigue siendo el dinero y la avaricia, pero ya no son una excepción, que rompe un equilibrio de una sociedad perfecta. En todo el mundo se leyó al policial negro con avidez y ciertamente Hollywood colaboró en ello. El problema de producir policiales negros en otros lugares fue que en muchos casos no se tomó la esencia, sino las características exteriores, que eran eficientes en el original pero inverosímiles en otros contextos. Dicho de otra manera, la rubia platinada neoyorquina ya no funcionaba. Y no es lo único que no funciona a la hora de copiar. Ese estilo seco, directo, no adjetivado de los narradores estadounidenses del género no suele funcionar en otros idiomas.
por ejemplo en el nuestro, tan rico, a veces hasta el abuso de sinónimos, cada uno de ellos con sus sutiles y perfectas diferencias, de manera que la solución para tener éxito nunca fue la copia. Al sur del río Bravo se extiende un continente que tenía todas las posibilidades para generar un salto, una nueva etapa del género negro. América Latina es la zona del mundo más injusta. En América Latina el capitalismo muestra su peor condición por su jerarquía semicolonial, por su dependencia cultural, política y económica. Las dictaduras cívico-militares de las décadas de los años 70 y 80 fueron enriquecedoras para la construcción del negro latinoamericano, porque lo politizaron, es decir, lo hicieron real, lo incluyeron en la historia. Pasados los años 80, el colonialismo tuvo que encontrar otras cartas que no fueran los patéticos militares anticomunistas. Pero no hay que desesperar. Las recién venidas democracias a cuentagotas siguieron ofreciendo buen material a los narradores del género. La investigación de cualquier delito pone al descubierto en nuestros países los fraternales vínculos entre el AMPA, la corrupción política y el poder económico. La policía ya no es la inepta agencia de británicos y norteamericanos, sino un engranaje necesario para el crimen. La policía es la que administra el delito al sur del río Bravo. En un azabache, un extraordinario festival de género negro que Javier Chiabrando hacía en Mar del Plata, recuerdo que Reinaldo 7K se dijo que los escritores argentinos no podían narrar un policía bueno, que tal personaje sería inverosímil. Y así es. Solamente quien no quiera verlo puede obviar los vínculos entre el delito y las clases dominantes que garantiza el mantenimiento de la impunidad de los poderosos, más allá de cualquier contingencia. Un ejemplo es el tráfico de drogas. Nunca la mano de la justicia llega al banquero que lava el dinero mal habido. Pero además se amplía el concepto del crimen. Entre paréntesis, dicen que dijo Brecht, el delito no es robar un banco sino fundarlo. La ampliación del concepto del crimen me parece lo más interesante. Algunos autores del género definimos el delito no como aquello que está prohibido por la ley. ¿Por qué? Porque la ley forma parte del delito. Porque la ley forma parte del delito. La administra a favor de las clases dominantes. Lo más interesante y revulsivo del negro latinoamericano es la percepción política y no abogadil del crimen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los compañeros, a todas las compañeras. Bueno, estamos ya a días de las PASO, un momento en el cual ningún oficialismo le está yendo bien electoralmente hablando, ¿no? Producto de la pandemia, a ningún oficialismo la pandemia le sirvió, ¿no? Todos, al contrario, tuvieron pérdidas en su representación. Así que bueno, es un poco una caja de Pandora esta elección, y particularmente cómo se vienen dando, donde no cada vez hay menos encuestas que terminan atinando algún resultado. Pero que bueno, nos quedan días para seguir trabajando, militando y convenciendo voto a voto de que vamos a volver a ser felices y que estamos saliendo del pozo de las dos pandemias, de la pandemia macrista y después de la pandemia del COVID-19. Pero bueno, después en términos de la universidad, ¿no? del rol tanto en la pandemia y de cara a las elecciones, bueno, digo, las universidades en su mayoría siguen sin funcionar
al 100% abiertas, ¿no? Hay algunos que ya empiezan a abrirse de a poco, empiezan a tener prácticas preprofesionales, a abrirse cada vez más, ya empiezan a ver acá en Buenos Aires algunas ideas para rendir finales presenciales, ¿no? Se empezará de una no obligatoriedad para la cursada. Digo, estamos saliendo, por suerte, y gracias a la gestión del gobierno, de Alberto, de Cristina, de Axel, que pudieron conseguir vacunas, estamos saliendo de esta pandemia y ya se empieza también a ver en nuestras casas de estudio, ¿no? La posibilidad de regresar, donde hay compañeros que nunca todavía pudieron cursar presencialmente, ¿no? Entendemos que es importantísima esta elección, va a marcar el rumbo y la posibilidad de gestionar el gobierno estos últimos 2 años de la gestión. Es importante ganar el Parlamento y poder profundizar en los tópicos que le queda pendiente al gobierno. Todavía no terminamos de negociar con el FMI, todavía hay un montón de cosas que no pudimos terminar de resolver y es muy importante poder ganar y sacar un buen resultado en estas elecciones para también dar una muestra de estructura y de confianza al gobierno que lo vemos en las calles, lo vemos en los vacunatorios, lo vemos en todos lados, que la gente se quiere vacunar, la gente quiere salir, la gente está volviendo a consumir, la gente está esperando y con mucha paciencia y temple poder volver a nuestra vida normal, que de a poco nos vamos acercando. Por eso insisto que es importantísimo hablar con todos, con todas, con todos nuestros familiares, amigos, ¿no? De hablar y comparar, que recién ahora estamos empatando los números en términos económicos del 2019, recién ahora en términos de producción, y viene creciendo la industria y que eso tarda, ¿no? La metalurgia viene creciendo un 30%, es una locura, y eso tarda en impactar en el bolsillo del ciudadano común, pero que lentamente lo vamos a ir viendo y necesitamos un buen resultado en estas elecciones. Hay en la mayoría de las universidades, no más que nada de tinte compañero, las del conurbano y demás, pancaron al frente de todos. En la mayoría de los casos no se metieron en las internas en los municipios, ¿no? Trataron de apoyar al frente y que bueno, y dejar libre la competencia de las listas en los casos de los municipios que hay internas, que no son muchos, pero las hay. Pero bueno, hemos logrado construir apoyo en las universidades por parte también de la gestión y de cuadros importantes que apoyen al gobierno. Así que sin mucho más preámbulo, decir que hagamos el último esfuerzo estos días, hablemos con quien todavía no hablamos, con los que sabemos que están ahí indecisos, que nos bancaron en el 19 y que tienen algunos reparos porque obviamente no pudimos hacer una muestra de la capacidad de gestión que tiene un gobierno peronista, ¿no? Con la emergencia que nos vimos inmersos, ¿no? Pero que se va a notar en estos 2 años siguientes, que lo vamos a ver, que nos va a encontrar las elecciones en noviembre. Seguramente nos va a ir mejor en noviembre que ahora, porque la gente va a estar más en la calle, se va a sentir más el impacto en el bolsillo de nuestro pueblo, va a estar en mejores condiciones económicas y materiales, y nos va a ir mejor, no me cabe en duda. Algo va a ser un fenómeno que nunca antes vimos, ¿no? Que nos vaya mejor en una elección de segundo término que de primer término, en este caso las PASO y las generales, pero que por lo que vengo leyendo y también por mi propia sensación y por el análisis en este momento, creo que va a pasar. Así que sin más preámbulos, les mando un fuerte abrazo, no aflojemos en lo que queda, que vamos a volver a ser felices como dice la campaña, que van a volver esos días y que los días más felices fueron, son y serán peronistas. Un fuerte abrazo, compañero.